Hola, bienvenidos. Me llamo Megan Klein y voy a hablar esta noche de unos trabajos que hice hace 3 años. Pero primero, nuestro coordinador de este programa no habla español, así que yo voy a leer la introducción que viene de Illinois Humanities. Así que voy a empezar con el programa después de leer este anuncio y este bienvenido. Hola y bienvenidos. Gracias por asistir a este programa de Illinois Humanities Rhodes Scholars Speakers Bureau. La misión de Illinois Humanities es apoyar a la fábrica social, política y económica de Illinois por conversaciones constructivas y compromiso cívico. Nuestro Rhodes Scholars Speakers Bureau apoya a esta misión por invitar a autores, artistas y académicos de Illinois a compartir su sabiduría y entusiasmo con gente en comunidades por todo el estado de Illinois. Después de este evento, esperamos que usted complete una encuesta de la audiencia que nos ayuda a planear programas en el futuro y pedir apoyo para nuestro trabajo. Para aprender más de otros Rhodes Scholar presentaciones y nuestros programas y también oportunidades para recibir becas, por favor visite illinoishumanities.org. Esperamos que disfrute de la presentación. Gracias otra vez por venir. Me llamo Megan y voy a compartir unos slides. Denme un momento, por favor. Esta es la primera vez que hago esta presentación en español, así que me siento un poco nerviosa, pero voy a hacer la mejor que puedo. Pero me parece que hay un problema con compartir. Voy a ver. Aquí. Muy bien. Me llamo Megan y soy profesora de antropología y de sociología en Oakton Community College. Oakton es un colegio de 2 años que está al noroeste de Chicago, en la ciudad de Des Plaines. Es una afuera de Chicago. Y yo empecé en Oakton como profesora de español hace 15 años. Así que voy a hablar un poco de... lo siento, este es mi programa en inglés. Lo siento. Voy a ver mi programa en español. Ok, mejor. Lo siento. Acabo de hacer la presentación en inglés. Voy a hablar un poco de la detención de familias por medio de mis experiencias en Dilley, Texas, en 2018. Primero, un guión para la presentación de esta noche. Primero voy a hablar un poco de la geografía, especialmente en cuanto a los lugares más populares en este momento de donde vienen los migrantes, especialmente los países de lo que se llama a veces el Triángulo Norte, países del Triángulo Norte. También quiero hablar un poco de acrónimos que usamos en cuanto a inmigración para que todos nosotros tenemos una fundación o una base para entender la presentación. Lo más importante es hablar un poco de las historias de inmigrantes que estuvieron en este centro de detención que se llama South Texas Residential Family Center. Es un centro que parece una cárcel donde las mujeres y sus hijos fueron detenidos mientras pidieron asilo o empezaron el proceso de pedir asilo. Voy a describir la instalación, este centro de detención,
Y voy a hablar un poco de un día típico del trabajo que yo hice mientras estuve allá como voluntario. Yo fui como voluntario, aunque no soy abogada, pero tengo mucha experiencia con entrevistar y con español. Así que yo fui como una persona que puede ayudar a las mujeres a prepararse para sus entrevistas. Al final voy a hablar un poco de la política de inmigración, pero también quiero terminar la presentación con unos momentos de esperanza, porque creo que es muy difícil hablar del sufrimiento humano, am, y todo lo que el tema para esta noche no es sufrimiento, pero la realidad es cuando hablamos de inmigración hay mucho sufrimiento y yo vi esto cuando estuve en el centro de detención. Así que quiero terminar con momentos de esperanza, am, porque es un tema difícil de que vamos a hablar esta noche. Y lo siento si mi español no es perfecto. Hay muchas palabras aquí que son muy académicas y aunque hablo español mucho, normalmente es más casual, más informal. Primero quiero hablar un poco de los países del Triángulo Norte. Um, Cuando hablamos del Triángulo Norte, es un término que se usa um, de vez en cuando. Uh, Referimos específicamente a países como Guatemala, El Salvador, Honduras y también Nicaragua. Nicaragua no se incluye en este mapa, pero sí está aquí, claro. Pero yo creo que Nicaragua también es parte del grupo de países del Triángulo Norte. Y yo quería incluir este mapa aquí porque este mapa se trata um, de violencia en estos países. Y lo que podemos ver es que el nivel de violencia es bien alto en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Y y esta es una de las razones um, para mucha inmigración a los Estados Unidos. Megan, Um, yeah. sorry to interrupt, but we can't see your slides. I don't know if, Oh, um, shoot. Let me try again. yeah, Thank you so much for sorry. interrupting. Yeah, I'm sorry about. Lo siento mucho. Déjame tratar otra vez. Oh, is that better, Matthew? perfect. Okay, great. Thank you so much. I'm sorry about that. Uh, so hay una frase de un autor que se llama Christian Parenti y voy a incluir una foto de este libro al final. Y él habla de la convergencia catastrófica de la pobreza y la violencia. Y este es complicado por calentamiento global. Y podemos ver que esto está pasando en estos países del Triángulo Norte. Muchas de las mujeres con quienes yo trabajé hablaron de la violencia, de la pobreza y de la intersección de pobreza y violencia. Am, Tenía una historia, una mujer que salió de Honduras para venir a Estados Unidos y ella vivió en un pueblo donde dos pandillas estaban luchando. El Barrio 18, que es una pandilla infamosa, y la MS-13, Mara Salvatrucha 13, también se llaman Mareros, otra pandilla infamosa. Y las dos pandillas estuvieron luchando en su país. Así que ella decidió salir y voy a hablar más de su historia en unos minutos. Pero hay esta convergencia catastrófica y, como he dicho, es complicado por calentamiento global. Hay una escasez de recursos y muchas de las mujeres hablaron de no poder dar de comer a su familia, de no poder alimentar a sus hijos y la desesperación con este contexto. Antes de hablar de las historias de las mujeres, quería hablar un poco de términos y acrónimos que se usa en inmigración, porque es muy importante para poder entender lo que está pasando.
Primero voy a hablar un poco de CBP, y esta es la patrulla de aduana y de la frontera. Estos son los agentes que se encargan de capturar inmigrantes que tratan de entrar a Estados Unidos sin papeles. Am, todas las mujeres que yo conocí cruzaron desde México, de México a Estados Unidos por medio del Río Grande. Y todos fueron encargados por medio de CBP, Patrulla de Aduana y de la Frontera. ICE es otro acrónimo. Este es el Servicio de Aduanas e Inmigración. Cuando hablamos de inmigración, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y de los agentes aquí, estos agentes que tenemos en el estado de Illinois, por ejemplo, no son de CBP, pero son de ICE. También voy a hablar de CoreCivic. CoreCivic o CCA es una compañía privada que se encarga de los centros de detención. Um, También es una compañía privada de la cárcel, que construye cárceles y también que provee empleados para estas cárceles privadas. Y CoreCivic es el grupo o la compañía responsable para ah, todo lo que pasa en el centro de detención de Dilley, Texas. Voy a hablar un poco de ACNUR. Es un acrónimo que se refiere al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este es el comisionado que decide en para, ah, los criterios para pedir asilo. Y voy a hablar un poco de esto en unos minutos. Voy a hablar un poco de la hielera y la perrera también. Y estos son dos tipos de espacios en un centro de detención de CBP o de Patrulla de Aduana y de la Frontera. La hielera es un espacio donde las mujeres tuvieron que quedarse y hacía mucho frío, y habían condiciones muy terribles en este lugar. La perrera también es un lugar, otro espacio donde ponen a inmigrantes que acaban de capturar antes de que las mujeres o los inmigrantes son procesados y que van a otros lugares. También voy a hablar un poco del temor creíble o la entrevista de temor creíble. Y esto es lo que hay que hacer antes de seguir pidiendo asilo. Eso es como uno de los primeros pasos en el proceso de pedir asilo. Hay que probar, como inmigrante, hay que probar en frente de un juez de inmigración que tiene un temor creíble de volver a su país. Y si usted recibe un resultado positivo, o resultado positivo en esta entrevista de temor creíble, usted puede seguir en el proceso de pedir asilo. Si usted recibe un resultado negativo en su entrevista de temor creíble, entonces empiezan el proceso de deportación. Tengo algunas fotos aquí. No son fotos mías porque no pude sacar fotos mientras estaba trabajando en este centro de detención. Ah, en, en el caso del proyecto, sí, los voluntarios sacaron fotos del centro. Todo el proyecto puede ser castigado, así que nadie quería sacar fotos porque el proyecto es un proyecto muy importante. El proyecto Dilley es un proyecto que provee consejo legal gratis a todas las mujeres que estuvieron detenidas mientras estaban en el centro de detención. Um, Así que es un proyecto muy importante. Um,
Yo creo que cuando hablamos de la inmigración, yo siempre les pido a mis estudiantes que piensen en lo que hay que, en el contexto que tiene que existir para una persona de decidir salir de su país, dejar a su familia, a sus amigos, a su lengua, a todo lo que es muy familiar, para empezar en un viaje muy peligroso, a venir a un país que donde el gobierno, especialmente bajo el expresidente Donald Trump, donde el gobierno ha dicho varias veces que no quieren que vengan. So, hay que pensar en el contexto de tomar esta decisión tan grande y tan grave. Um, y en este sentido, quiero compartir, lo siento, mis fotos no están en orden, lo siento, pero quiero hablar un poco de una de las mujeres con quienes yo trabajé mientras estuve en este centro como voluntario en 2018. So, la primera mujer, y quiero centrar las voces de las mujeres, la primera mujer, yo voy a llamarla Angélica, pero no es su nombre de verdad porque quiero proteger su privacidad. Angélica huyó de Guatemala con sus hijas que tenían 14 y 16 años. Ella cruzó a los Estados Unidos por medio del Río Grande en noviembre. Y noviembre en Texas es bastante frío. No, no tan frío como aquí en Chicago, pero hacía mucho frío mientras estuve en Chicago en noviembre. So, ella decidió cruzar um, a Estados Unidos por medio del Río Grande y trató de pedir asilo porque ella había tratado como propiedad desde que tenía 3 años y se murió su mamá. So ella se mudó de casa abusiva con parientes, familiares, hasta que tenía 18 años. Y ella se mudó con su novio en este momento. Y su novio también la abusó. La abusó durante un embarazo y un segundo embarazo. Y le causó mucho dolor, mucho sufrimiento. Y este sufrimiento duró por muchos, muchos años. Am, Ella fue amenazada cada día, ah, violada, y ella trató de recibir protección de la policía, pero la policía no pudo o no quiso protegerla. Y en este momento ella decidió salir, huir de su contexto y tratar de viajar a Estados Unidos para pedir asilo. Yo conocí a Angélica cuando ella ha estado en el centro de detención por más de 5 meses. También conocí a otra madre, una madre muy joven que se llamaba Marta, y ella tuvo una pulpería en su casa. Y yo no conocí esta palabra pulpería antes de trabajar con las mujeres de Honduras. So, no sé si ustedes conocen esta palabra o no, pero una pulpería es como un kiosco, una, sí, un kiosco donde la mujer trató de vender meriendas, sándwiches y cosas así para tratar de ganar un poco de dinero. Y Marta cada día caminó desde su casa hasta el mercado para comprar todo lo que necesitaba para preparar los sándwiches, etc. So, un día, mientras ella caminaba de su casa al mercado, un hombre vino y estuvo en un carro muy elegante, ah, sí, muy extravagante. Y empezó a hablar con ella. Y este hombre estuvo cada día mientras ella caminaba y empezó a hablar con ella. Y un día am, decidió ah, hacerle la pregunta de si ella quería salir con él en una cita. Y ella, muy amable, le dijo que no,
pero eso no fue la respuesta que el hombre quería. Y él empezó a acosarla. Cada día la llamaba, aunque ella no le hubiera dado su número de teléfono. Am, y un día este hombre vino mientras ella estaba caminando y este hombre y otro hombre la esforzaron en el carro y manejaron al campo. El hombre trató de violarla, pero vi que ella tuvo su menstruación en este momento y la empujó del carro, el carro que estuvo manejando, estuvo mudando y escupió en ella. Ella pudo regresar a su casa, pero este hombre siguió acosándola, llamándola. Ella decidió de huir con su hijo de 2 años a Costa Rica, pero este hombre la encontró en Costa Rica y siguió llamándola, acosándola. En este momento ella decidió que tuvo que salir y tuvo que salir para Estados Unidos. So, tomó la decisión de tratar de pedir asilo aquí en Estados Unidos. La última mujer de que quiero hablar se llamaba Andrea. Y Andrea, como las otras dos mujeres, estuvo en este centro de detención por más de 5 meses. Y la ley dice que no se puede quedar en un centro así más de 21 días. Así que ellos estuvieron mucho más que ese límite. Y Andrea estuvo con su hijo Tomás. Su hijo Tomás tenía 8 años. Estuvieron en Dili por mucho tiempo y en junio de este año, de 2018, fueron separados como las otras mujeres. Este fue el momento donde el expresidente Donald Trump hizo una proclamación, un orden que dijo que las familias pueden ser separadas para servir como um, un ejemplo para que los otros inmigrantes no traten de venir porque es tan terrible. So, en este momento, Andrea y su hijo Tomás fueron separados. Andrea no sabía dónde estuvo Tomás en este momento, no podían comunicarse y estuvieron separados por 3, 4 semanas. Eventualmente, Andrea y Tomás fueron reunidos como las otras mujeres y sus hijos, pero en este momento Andrea estuvo sufriendo de ansiedad, estaba muy deprimida y pareció muy desesperada. Tenía problemas médicos y no recibió cuidado médico apropiado para sus problemas, etcétera. Así que estas 3 historias me impactaron y sigo pensando en estas mujeres hoy día, casi 3 años después. Pero en total, en este momento, había 38 familias que hayan sido separados y reunidas, pero que han sido detenidos por más de 5 meses. Y voy a hablar un poco más de este grupo, las familias reunidas, ah, al final de la presentación, en uno de los momentos de esperanza. So, quería hablar de las historias al principio, porque yo creo que es muy, muy importante recordar siempre que estas son las historias de inmigrantes. Estas son 3 ejemplos, pero todas las mujeres en este centro tenían una historia de pobreza, de violencia, de persecución en una forma o varias formas y de sufrimiento. Y todas las mujeres tomaron esta decisión de pedir asilo después de años de persecución y problemas. Cuando yo llegué a este centro, hubo una proclamación, ¿se dice proclamación? No estoy segura, una regla del expresidente que cualquier inmigrante que trató de cruzar en una manera ilegal, por ejemplo, por el Río Grande, um, no pudo pedir asilo.
Y claro que este es ilegal, no se puede decir que una persona no puede pedir asilo, porque sí, personas pueden tratar de pedir asilo. Pero en este momento, esta proclamación complicó las situaciones de muchos inmigrantes que llegaron en este periodo cuando hizo esta proclamación. Um, Mis clientes, las personas con quien yo trabajé esta semana, um, fueron, fueron afectados por esta proclamación. Um, cuando yo llegué, vi que este centro es básicamente una cárcel. Hay una serie de edificios y hay que entrar entrar en un proceso acerca de lo que hay que hacer para entrar en una cárcel. Las mujeres no pueden hacer lo que quieran, están en una cárcel básicamente y no tenían autonomía y control acerca de su día, acerca de lo que quería hacer cada día. Um, Hay una capacidad en este centro por 2,400 personas. En el momento en cuando yo estuve, no había tantas personas, pero sí había más o menos 500, 600 personas en este momento. Lo que yo hice cada día, y voy a regresar también a esta foto, porque yo creo esta foto no es mía, no es mi foto, pero es una foto muy buena porque este centro, usamos estas sillas, vimos esta televisión, es una foto del espacio donde yo gasté la mayoría de mi tiempo hablando con las mujeres. En un día típico hay lo que se llaman charlas. Las charlas son como reuniones informales con mujeres que entraron en el centro. La primera charla, y tuvimos estas primeras charlas a 8 de la mañana, a 10 de la mañana, a 1 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche. Tuvimos 5, a veces 6 de estas charlas cada día y había un grupo de 20, de 25, de 30 mujeres nuevas al centro. Y lo que tratamos de hacer en esta charla es darles la bienvenida y tratar de informar a las mujeres de lo que pudimos hacer en cuanto a ayudarlas mientras estaban en el centro de detención. Al principio lo que hicimos es dirigir la charla, hablar con las mujeres de dónde vienen, tratar de conectar su caso de inmigración con los casos, por ejemplo, de sus esposos, sus hijos de 19 o 20 años, por ejemplo, que fueron separados en este proceso. También tratamos de hacer un poco de advocacia, tratando de entender las condiciones que las mujeres tenían cuando estuvieron en Customs, la patrulla de la frontera y los centros con ellos. Y tratamos de entender más de sus circunstancias. Las mujeres tuvieron que firmar y llenar unos papeles para que los abogados tenían permiso de avisarlas mientras estaban en este centro. La segunda charla que hicimos tenían que ver con esta entrevista de temor creíble y esta fue la charla más difícil y también más importante, porque en este momento hablamos de las mujeres, de sus circunstancias. En otras palabras, las mujeres nos hablaron de las circunstancias y el contexto que les causó tomar la decisión de salir de su país. Así que estas charlas y estos momentos cuando el abogado o la abogada de inmigración y yo pudimos hablar con la mujer, tuvimos que oír y hablar de cosas muy traumáticas, de abuso, de violación, de pobreza, de violencia,
de cosas muy traumáticas y muy difíciles. Am, pero esta entrevista sirvió como una oportunidad de ayudar a la mujer a hablar de su historia en una manera que más ayude a pedir asilo y recibir un resultado positivo en su entrevista de temor creíble. Es decir, si una mujer va en frente de un juez de inmigración y trata de pedir su caso y decir, yo vengo aquí a Estados Unidos para pedir asilo y estas son mis circunstancias, las mujeres tienen que probar que tienen un temor creíble de volver a su país. Y si el juez decide que sí, que tienen un temor creíble, las mujeres pueden seguir en el proceso de pedir asilo. No es decir que van a recibir asilo, pero no van a ser deportadas en este momento. Si reciben un resultado negativo, empieza el proceso de la deportación. Así que es una entrevista muy importante y hay criterio específico para pedir asilo um, en Estados Unidos, pero también en cualquier país del mundo. Y este criterio viene del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Una persona puede pedir asilo aquí en Estados Unidos o en otro país también, si la persona ah, ah, ha experimentado persecución que se basa en la raza, la nacionalidad, la religión, la opinión política o si la persona es un miembro de un grupo social particular. Y voy a hablar un poco de ah, estos ejemplos. So, primero, eh, si una persona es, es experimenta persecución que se basa en la raza, este es una causa bien fuerte para pedir asilo. También la nacionalidad y la religión y la opinión política. Algunas de las mujeres en el centro, cuando yo estuve en el centro, sí han experimentado persecución basado en la religión. Estas mujeres um, eran miembros de una iglesia que habla mucho, um, que habla mucho uh, para resistir a la violencia de las varias pandillas. Y por eso los miembros de esta iglesia fueron acosados, fueron víctimas de crímenes y había algunas mujeres que pudieron pedir asilo basado en persecución religiosa. La mayoría de las mujeres, y los tres ejemplos que les di antes, tuvieron que pedir asilo basado en este criterio, un grupo social particular. Es decir, que ellas tuvieron que hacer un caso de que han sido tratados como propiedad y han experimentado violencia doméstica tremenda por muchos años. En el pasado, estos casos han tenido éxito en cuanto a pedir asilo. So, las mujeres y los abogados trataron de hablar las historias en una manera ah, que, que puede tener que tiene la más posibilidad de recibir un resultado positivo. Es decir, si la mujer me dijo, por ejemplo, ah, en mi país no tengo mucho dinero, no puedo alimentar a mi hijo, etcétera, etcétera. Y vengo a Estados Unidos para proveer una mejor vida para mi hijo, etcétera, para mí y para mi hijo. Eso, claro, en mi opinión, debe de ser un criterio para pedir asilo, pero no es, según este alto comisionado. Y si la mujer habla de su historia en esta manera y se enfoca en sus esperanzas y sus sueños, entonces no va a tener éxito con su entrevista de temor creíble
y esto puede ser ah, el principio del proceso de empezar con ah, ah, la deportación. So, mi rol o papel cuando estuvo en este centro fue ayudar a las mujeres a hablar de sus historias en una manera um, que puede ayudar a recibir este resultado positivo. No sé si me explico bien, espero que sí. Um, so, como he dicho antes, ah, estas entrevistas de temor creíble fueron lo más importante. La tercera charla, y voy a regresar aquí, la tercera charla se trató de cuando las mujeres iban a salir del centro, cómo recibir acceso de consejos legales cuando están afuera del centro. Porque este proyecto solamente provee consejo legal durante la detención específica. Ok, so esto fue el trabajo voluntario en 2018, pero claro, las condiciones han cambiado en maneras muy serias como resultado de la pandemia. So, algunas cositas que quería decir o que quería compartir. Um, en 2020, creo que tal vez el principio de 2021, un juez hizo un dictamen durante la pandemia que Dili, que este centro, estuvo en fuego, es una cita, en fuego debido a COVID. Um, Hay marco comunal donde la gente está donde no hay mucho espacio, no se puede distanciar de las otras personas. Hay condiciones llenas de gente, hay espacios muy públicos. Eso fue antes de acceso a las vacunas. Y también en Delhi, como he dicho, antes de la pandemia, no hubo cuidado médico suficiente. El cuidado fue deficiente, aunque antes de la pandemia y durante la pandemia eso siguió. So, las condiciones de la pandemia en un centro así como Delhi um, empeoraron mucho, como me imagino que todos ustedes pueden imaginar. En este momento, como vimos hace unos meses, había un, un aumento en el número de inmigrantes tratando de venir a Estados Unidos. Um, Aquí en Estados Unidos tenemos una necesidad desesperada de trabajadores, pero no tenemos un programa, una oportunidad para tantas personas que quieren venir a Estados Unidos para trabajar, a conectar las personas con esos trabajos donde necesitamos trabajadores. Hay algo que se llama Title 42, Title 42. Es una regla, una política acerca de la salud pública. Y eso empezó bajo el expresidente Trump. Y esta política, esta regla, Title 42, um, ah, no permite que entren inmigrantes durante la pandemia. So, esto empezó bajo el presidente Trump. El presidente de ahora, presidente Biden, iba a parar este programa, esta regla, pero con este variedad de COVID de Delta y el aumento de casos de COVID durante los meses del verano, el presidente Biden decidió seguir con esta política, esta regla de Title 42. No, no hicieron cumplir esta regla acerca de los hijos, los niños que vienen sin compañía. Um, y por eso vimos a un aumento de niños que vinieron sin compañía. Um, los números en junio de este año de CBP, de la patrulla de la frontera, los números en junio fueron
más de 188,000 encuentros con migrantes y los agentes de la frontera. Este es un nivel más alto que hemos visto. Y eso también está pasando en un momento durante el verano, cuando normalmente los niveles de inmigrantes baja porque las temperaturas son tan altas y es muy difícil de tratar cruzar a Estados Unidos. Um, este comisionado para refugiados han pedido al presidente Biden a dejar Title 42 porque no es humano y no es legal. Ah, pero cuando Biden decidió dejar esta regla para los niños, la realidad es que no había suficientes camas suficientes para tantas personas. So es una posición muy difícil donde no hay capacidad para tantas personas desesperadas. Um, en julio de este año, unos 26,000 personas fueron detenidos y podemos comparar este número a 14,000 que fueron detenidos en abril. So el número sigue subiendo. Y también el problema es que casos de COVID también subieron en este momento porque muchos de los inmigrantes no tuvieron acceso a la vacuna. Solamente como uno de cada cinco recibió por lo menos una vacuna. So, es una situación muy desesperada y muy difícil. Y cuando yo estuve allá, muchas personas hablaron de, oh, bueno, si el presidente Trump no sigue en oficina después de 2020, entonces podemos cambiar lo que está pasando aquí. Pero la realidad es que la infraestructura de inmigración es muy difícil de cambiar. Y las políticas son muy difíciles de cambiar, como hemos visto. La política de inmigración no ha cambiado en muchos, muchos años. Yo sé que no tengo mucho tiempo que me queda y quiero estar de acuerdo con el tiempo, pero voy a hablar bien rápido de algunas cosas que hay que considerar. Antes mencioné esta convergencia catastrófica y el autor del libro de que me refiero es Christian Parenti. Él escribió este libro hace 10 años ahora, pero eso habla de los problemas con el calentamiento global y la migración que, que es el resultado de esta convergencia de pobreza y violencia. Y yo creo que él tiene muchas ideas muy interesantes y muchos estudios por todo el mundo de estos problemas que nosotros vemos aquí en Estados Unidos, pero que son problemas por todo el mundo. También tengo otro ejemplo de un libro aquí. Tal vez ustedes tienen interés en leer este libro. Y esto se trata de migración por toda la historia humana. Ella habla de seres humanos, pero también habla de otras especies, por ejemplo, de mariposas, etcétera, que decidieron migrar um, como algo de salvavidas, como salvamento. Ah, Muchas veces pensamos en la migración como algo que no es lo normal. Muchas personas no tienen que migrar, pero poco a poco hay que pensar en migración no como algo desastroso o algo problemático, pero migración como salvamento, especialmente cuando pensamos en las condiciones acerca de calentamiento global que está que afecta a la migración y que va a seguir afectando a mi inmigración en el futuro. También es muy importante humanizar a los inmigrantes. Yo creo que en Estados Unidos hablamos de la inmigración en un nivel muy macro. O sea,
es algo desconectado con las historias y con las personas específicas. Pero cada una de cada uno o cada una de las inmigrantes es una persona que tiene relaciones, que tiene familiares y que toma esta decisión basado en el contexto y las circunstancias que esta persona tiene. En los casos de las mujeres, de desesperación, de violencia, de pobreza, y de calidad de vida y no poder seguir viviendo en una situación. So, pensar en las historias específicas puede ayudar a humanizar a los inmigrantes. Y yo creo que eso no pasa ah, ah, tanto como debe de pasar, porque siempre hablamos de la inmigración como este concepto muy abstracto. Y yo creo que necesitamos hablar de inmigración como algo que está basado en personas, personas reales, seres humanos. Y también tenemos que tener política o reglas proactivas y que no son solamente reactivas. Cuando tenemos estas políticas reactivas en cuanto a la inmigración, um, este va a seguir con um, ah, ah, reglas que no son, que no reconocen la humanidad de los inmigrantes. Ok, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero quería compartir dos historias de esperanza, dos momentos de esperanza. Cuando yo estuve en Delhi, como he dicho, había 38 familias que hayan sido separadas y reunidas, pero que siguen en este centro por más de 5 meses. Y fue como un milagro porque las familias, 29 de las 38 familias, iban a ser, iban a ser puestos en libertad después de la semana cuando yo estuve en Delhi. Y al final de la semana tuvimos una reunión con todas las familias, las 38 familias. Y una de las mamás, una de las migrantes, um, decidió hablar y ella habló de cuánto quería llamaba a sus hermanas, a todas las mujeres, a todos los abogados y los voluntarios. Ella habló de cada una y todo nos dijo que son angelitos que vienen de Dios para ayudar a todas las mujeres y ella habló de su confianza en todas las mujeres y cómo ella se sentía completamente segura de que todas las mujeres iban a hacer muy buenas cosas en sus vidas y que ella se sentía tan um, ah, ah, que tenía tanta gracia para las relaciones que tenía con estas mujeres. Y todos los voluntarios y voluntarios y los otros trabajadores y las otras mujeres estaban empezando a llorar porque fue un discurso muy bonito y muy amable. Y yo, después de esta reunión, yo supe que esta mujer no iba a salir. Ella era una de las 9 familias que no iba a salir. Así que tenía estos sentimientos, aunque ella no iba en este momento a compartir en, en, en poder salir de este centro. So fue un momento increíble, en mi opinión. Hay otro momento en cuando mi hija, cuando estuve en Delhi, mi hija tenía la misma edad de Tomás, el hijo de Andrea, y ella estuvo en su escuela aquí en Estados Unidos. Y cuando regresé de Delhi, hablé con mis hijos de lo que vi, de lo que hice, de las experiencias y las historias de las mujeres y los hijos. Y la maestra de mi hija en este momento tenía 8 o 9 años, y la maestra de la escuela me llamó y me dijo que mi hija en la escuela compartió una de las historias y que la clase quería que yo viniera a la escuela para compartir las historias de las inmigrantes y los hijos. Y yo fui, porque dije, claro que sí, voy a venir. Yo fui y como era una clase de 25
estudiantes de 8 o 9 años y que, que iba a presentar durante su almuerzo y su tiempo de afuera cuando podía jugar con sus amigos y todo. Am, Quería hablar, pero yo sabía como profesora que hay que mantener su atención y con personas así pensaba que iba a hablar unos minutos y luego jugar algo y hablar y jugar y hablar y jugar para mantener su atención. Y lo que pasó es que cuando llegué, todos los estudiantes decidieron quedar para oír las historias y todos los estudiantes se sentaron en sus sillas ah, me hicieron pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y se quedaron allá unos 75 minutos escribiendo notas, preguntándome cosas de Dili, de las mujeres y de los hijos y de los recursos. Y todos estos estudiantes de 8 o de 9 años um, decidieron que era más importante oír y escuchar una presentación de las mujeres y sus hijos que salir con sus amigos y que almorzar en la cafetería y todo esto. Eso me hizo sentir un poco menos desesperada, porque como he dicho, es muy difícil hacer trabajo así, pero ver a personas como la mujer que no salió de Delhi y como los estudiantes de 8 y 9 años que tenían tanta compasión, eso me hizo sentir mucho más, mucho menos desesperada, voy a decir. Ok, es todo y lo siento si mi español no es perfecto y a veces es difícil explicarme muy bien, but voy a parar aquí. So Matthew, I'll go ahead and stop there. Thank you. And would you mind translating for me a little bit? Sure, absolutely. Yo voy a traducir um, para Matthew aquí. Thank you. Thanks for coming. Gracias por venir. I am putting a link in the chat for the survey that we would invite you to fill out. Hay un link en el chat para una encuesta para Illinois Humanities y si ustedes pueden llenar la encuesta, se lo agradezco mucho. I also saw a question about whether or not we have those books here at the library. And I wanted to let folks know that we certainly can help them find those books if they come in. Ok, muy bien. Hay una pregunta en el chat de Isabela acerca de los libros y si están disponibles en la biblioteca. Y Matthew dice que sí, que él puede ayudar a encontrar estos libros. Y la realidad es que yo puedo escribir un email a Matt para, para decirle, para darle otras sugerencias en cuanto a libros. Hay muchos. Y si a ustedes les interesa, yo también tengo muchas sugerencias. Excellent. Well, thank you all for coming. And if there's anything else the library can do to help you, we'd love to know. Gracias a todos por venir y si hay algo que la biblioteca puede ayudarlas con, entonces, por favor, que díganos. And thank you, Megan. Thank you. Yeah, thank you so much for having me. Yes. Have a good night, everyone. Okay, bye-bye. Adios. Thank you. Adios.